Hola, he dejado el canal por un buen rato, pero esta vez quisiera como retomarlo, quisiera empezar a hacer de nuevo como un conjunto de videos que tienen que ver con temas y con aspectos de la sociedad que a mí me parecen como importantes de hablar, importantes de problematizar, importantes como de ser como exhibidos, mostrados, porque pues se han normalizado un conjunto como de comportamientos, un conjunto como de ideologías que muchas veces pueden ser dañinas y que es importante como hablarlas. El día de hoy quiero empezar con un video que tiene como finalidad hablar del narcisismo. El narcisismo y todo un conjunto como de consecuencias que, que van produciendo en la sociedad, pero también en todos nosotros como sujetos. Eh, Así que el día de hoy sería el tema como del narcisismo. Para hablar de narcisismo me voy a retomar a Freud, que bueno, yo al ser psicoanalista pues, es como mi principal marco teórico metodológico. Freud habla del narcisismo en varios textos, en algunos es como muy específico, como el texto del narcisismo, pero en general a lo largo de su obra hay como bastantes referencias a eso. El narcisismo, Freud hace algunos comentarios puntuales. Primero, él lo ubica como una forma en la cual el sujeto se toma como objeto a sí mismo, es decir, se libidiniza a sí mismo. Esto hace que toda su carga libidinal esté enfocada únicamente en sí mismo, solo importa a él, solo le interesa a él. Esto hace que se vuelva muy complicado para él establecer cualquier tipo como de relaciones. Pero también esto se puede entender en un segundo nivel como de análisis que tiene que ver con la relación del sujeto con el otro. En el narcisismo esto tiene como un conjunto como de explicaciones. Freud lo retoma desde el mito del narcisismo. Este mito del narciso tiene que fundamentalmente nos explica pues una dialéctica que tiene que ver con el narcisismo, y esta dialéctica consiste fundamentalmente en cómo el sujeto de lo que se enamora en sus encuentros con el otro, o lo único que le interesa de sus encuentros con el otro son la imagen de sí mismo que el otro le devuelve, es decir, cómo lo ve el otro. El sujeto narcisista es alguien que va y que solo se vincula, bueno, si lo podremos definir vincular, más bien habría que definirlo como una relación que establece con otros. Esta relación que establece con otros lo que hace es que solo está basada exclusivamente en la imagen que recibe de ellos, en cómo ellos lo perciben. Adopta una postura como muy concreta, en tanto le representen y le devuelvan una imagen de sí mismo que le resulta agradable, que le resulta interesante, o que le confirma lo que él piensa de sí mismo, o ella piensa de sí mismo, de sí misma. El narcisista sigue y le da como continuidad a esa relación, mientras el otro le remita una imagen de sí mismo que no le agrada. El sujeto narcisista inmediatamente va a iniciar como un proceso de cortar esa relación, no va a querer continuar con ella. ¿Por qué? Porque lo que le interesa y lo único que le importa es esa persona, es digamos que sí mismo. O sea, no le interesa en lo más mínimo el encuentro con otros, no le interesa en lo más mínimo conocer al otro, saber cómo es el otro. Eso le importa como muy poco. Lo que le interesa es nada más la imagen de sí mismo que le devuelven, y que tiene que ser una imagen positiva, una imagen que le haga sentir que pues que vale, que es importante, que tiene un conjunto de características, sea que las tenga o no, porque ahorita más adelante vamos a hablar de otro conjunto de características que implican como esta cuestión del narcisismo. Entonces, el narcisismo como concepto a nivel psicoanalítico y como concepto a nivel subjetivo tiene que ver con un sujeto que siempre está en relación y siempre está como en una demanda constante de búsqueda de que el otro le devuelva una imagen de sí mismo agradable. Es decir, lo único que le interesa es verse a sí mismo en sus encuentros con otros, lo cual lo hace imposible para que pueda vincularse de una forma como tal, sino solo se relaciona, y solo se relaciona consigo mismo permanentemente, se está buscando a sí mismo permanentemente. Otro aspecto importante a nivel subjetivo y a nivel como de las características subjetivas de una persona narcisista es que el otro no existe como sujeto.
Como ya he mencionado con anterioridad, solo le interesa la imagen que le devuelvan de sí y por ende el otro no existe. No, el sujeto narcisista en ningún punto se pone a tomar en cuenta qué quiere el otro, sus cualidades, sus características, sus deseos. El otro no existe como sujeto para él. No hay su demanda, todo su conjunto de características que reflejan su subjetividad. El narcisista no está interesado en ellas, no les da ningún tipo de lugar. Lo único que le interesa es, como ya he mencionado, pues qué tipo de imagen le pueden devolver de sí mismo, o en un segundo punto puede ser qué es lo que le pueden dar a él o a ella como sujeto. Es decir, qué puede obtener de ellos, qué es aquello que le van a dar. O sea, el narcisista es imposible que se coloque en una posición de pérdida. Si partimos de la idea de que el amor y en cualquier tipo de vínculo en donde exista como cualquier tipo como de emoción, cualquier tipo como de interacción a nivel como del amor, tiene que haber una pérdida. La pérdida está marcada y enmarca en general como el vínculo amoroso de cualquier tipo, sea amistad, de familia, de pareja. El narcisista no quiere entrarle a esa dinámica de perder, él no quiere perder, por ende reduce al otro a un mero objeto para su placer, un mero objeto para que le devuelva la imagen de sí mismo que quiere tener. El otro por tanto no existe, nunca va a haber un vínculo ahí, hay una imposibilidad de vínculo que hace que se vuelva la existencia de estas personas sumamente complicada, pero a la vez fácil, porque es complicada porque obviamente no pueden entrar como en este círculo de interacciones reales, interacciones emocionales, interacciones humanas, pero a la vez se vuelve un poco más fácil para ellos, y por eso es que el comportamiento se ha difundido cada vez más a nivel social, porque hace que no tengan que colocarse nunca en falta, no tengan nunca que sufrir ningún tipo como de experiencia desagradable, ni no tengan que sufrir experiencias como dolorosas, porque nunca se están vinculando con nadie, simplemente están utilizando a otros para obtener aquello que desean. Ahora hablaremos, el segundo punto que quiero como hablar con respecto al narcisismo tiene que ver con lo que yo denomino la sociedad de los narcisistas, y que tiene que ver con varios aspectos, o fundamentalmente cuáles son los aspectos que han producido una sociedad de narcisistas, una sociedad donde cada vez más la característica primordial que define a los sujetos, sobre todo menores de 30 años, en donde es cada vez más evidente, cómo la sociedad, cómo se ha producido una sociedad de narcisistas, cuáles son los factores que nos han llevado a esta sociedad. El primero que quisiera hablar tiene que ver con un aspecto económico, que tiene que ver con el capitalismo y cómo el capitalismo ha producido esto. En primer lugar, porque el capitalismo no es solo, como generalmente tratan de vendernos, un aspecto económico, una ideología económica, una teoría económica. El capitalismo, para sostenerse, tiene que producir un conjunto de ideologías que rompen con lo meramente económico para traducirse a lo subjetivo. Es decir, el capitalismo tiene que crear un determinado tipo de sujetos que se comporten de determinada forma y que construyan y reproduzcan este tipo de ideología. Esta ideología es la del individualismo, la ideología en la cual lo único que importa soy yo. Lo único que importa es lo que yo quiero y lo que yo busco en la sociedad. No importan los demás. Esto lleva a que se empiece a generar el segundo elemento, que es como el fuerte a nivel ideológico en el capitalismo, que tiene que ver con el mercantilismo humano, de la forma en la cual el sujeto va poco a poco renunciando a su condición humana para volverse un autómata que reproduce constantemente este tipo de ideologías. En primer lugar, únicamente de esta cuestión individualista, en donde todo el tiempo todo el tiempo se le está bombardeando con que solo importa a él, que solo interesa a él, solo interesan sus deseos, que en esta vida venimos a hacer lo que queramos y a obtener aquello que deseamos, y que eso es el éxito, eso es como ser un sujeto agradable, un sujeto atractivo o atractiva. Eso es lo que hace que te hace un ganador dentro de esta sociedad, el que tú seas alguien que hace lo
que sea necesario con tal de obtener lo que deseas. Sin tomar en cuenta en lo más mínimo qué tipo de efectos puedas producir en los demás, qué tipo de consecuencias puedas producirle en los demás, de qué forma los puedas dañar, de qué forma puedas como generarles algún tipo de problema. Eso no interesa. Lo que interesa es simple estar viendo por nosotros mismos. Esta ideología y esta ideología también se complementa con el mercantilismo, en donde se empieza a ver a los demás meramente como un objeto para la satisfacción, es decir, como una mercancía. Se empieza a generar este mercado humano, un mercado humano en el cual todo mundo se ofrece y todo mundo compra. Compran al otro y se ofrecen al otro como un producto el cual está basado como en las reglas del mercantilismo, como qué tan exclusivo es, qué tan raro es, qué tan popular es el producto. Todos aquellos que encajan dentro de un conjunto de características sociales que implican, por ejemplo, ser atractivo, ser interesante, ser exitoso, todo este conjunto de características que la sociedad capitalista premia, hacen que ese sujeto digamos, ese sujeto, sea mujer o hombre. Generalmente voy a hablar de sujeto porque la palabra sujeto ya engloba y no tiene que ver necesariamente con un género. Entonces, pues habla de cómo el sujeto pues fundamentalmente se va a jugar como una mercancía, va a tratar de hacer todo aquello necesario para volverse una mercancía popular, interesante, agradable, y esta mercancía popular, interesante, agradable es la que va a hacer que se venda o no se venda, en la medida en la que tú cumplas con esos requisitos de que el mercantilismo y que el mercado de las relaciones humanas te impone. Tú te vas a volver alguien que puedes venderte más, y esto implica mayores experiencias, generalmente experiencias vacías y sin mucho contenido, pero que a final de cuentas son las experiencias que el capitalismo trata de construirte, experiencias en las cuales está basada una satisfacción como básica, una satisfacción inmediata que se va a acabar muy rápidamente, así como la sensación de comprarte un producto en general, comprarte un teléfono, comprarte unos tenis, comprarte lo que sea. En un primer momento da una sensación como de gratificación importante. Esa sensación se va perdiendo con el paso del tiempo, lo usas una vez, dos veces, y a la tercera ya la sensación de gratificación ya se perdió, lo cual te condena a buscar pues comprar de nuevo y comprar de nuevo para seguir manteniendo esa sensación, y que es la trampa en general del capitalismo, hacerte creer que es en las mercancías donde vas a encontrar como la satisfacción existencial, donde vas a encontrar o vas a intentar cubrir ese hueco existencial que tienes. Este mercado humano y esta ideología del individualismo han creado un particular tipo de sujeto, que es el sujeto narcisista, que es un sujeto que todo el tiempo va a estar permanentemente viendo solo por sí mismo y cosificando a los demás, viéndolos como una mercancía, incluso pues colocándose también él mismo como una mercancía o ella misma como una mercancía, pero siempre desde este lado de buscar en el otro meramente pues una mercancía, un utensilio, algo que está en función de su satisfacción, algo que está en función de sus intereses. ¿Y por qué? Porque el otro es eso, es meramente un accesorio al cual se presume, el cual es meramente un objeto que produce placer, es meramente un objeto que te da un conjunto de, no sé, que te puede dar charlas agradables. El otro está valorado en relación a el conjunto de características que puede brindar, pero solo es eso, un conjunto de características. No es un sujeto entero, no es un sujeto como tal total, simplemente es una fragmentación que se hace, una parcialización de ese sujeto, de tal forma que se queda como una mercancía únicamente. Otro de los elementos a nivel teórico-metodológico que ha producido como mucho esta tendencia a la formación masiva de narcisistas tiene que ver con la primacía de lo imaginario. ¿Y a qué me refiero con la primacía de lo imaginario? Tiene que ver fundamentalmente con cómo ya lo que importa realmente y lo que domina actualmente en nuestra sociedad es la imagen, el cómo se ve la gente, el qué muestra la gente, pero también desde este elemento imaginario pensado más desde este contexto psicoanalítico, en donde hablamos de lo aparente, de lo ilusorio, de lo que parece ser.
de este engaño, de mostrar una ilusión permanentemente. La primacía de lo imaginario es lo que está también produciendo un conjunto de sujetos que todo el tiempo solo están fijándose en la imagen del otro, en lo aparente, en lo que parece ser, sobre todo a nivel como del aspecto físico, ¿no? O sea, pero también a nivel de lo que aparenta, a nivel como de estatus socioeconómico, a nivel como de su éxito o fracaso a nivel laboral. Todo esto nos habla de cómo el imaginario se ha impuesto como la medida general en la cual las personas interactúan con otras, pero también analizan y discriminan o no a una persona, es decir, lo aceptan o no lo aceptan en relación a si cumple con estos criterios de lo imaginario. Si no cumple con estos criterios de lo imaginario, no sirve como cosa, no sirve como utensilio, tiene que cubrir estos elementos imaginarios, tiene que entrar como en lo que se conoce como la sociedad del espectáculo, que tiene que ver con, tiene que ser espectacular, tiene que ser algo digno de ser mostrado, algo digno de ser exhibido, algo digno de ser presumido para destacar sobre los demás. Esto y que está en relación a esto imaginario, sea o no sea real, eso no es importante, y que ahorita además vamos a estar como, voy a hablar como de este segundo elemento, ¿no? Que es la relación de la mentira con la relación con de la mentira, de la verdad y la mentira en nuestra sociedad moderna, ¿no? O sea, que es como actualmente ya no importa la verdad, lo que menos importa actualmente es la verdad. El narcisista crea una mentira que constantemente está repitiendo de sí mismo, crea un concepto imaginario, una construcción imaginaria de lo que es él mismo o ella misma, y lo que hace es la muestra a los demás, y la clave radica en que todo su criterio de selección va a estar en función de quién le compra esa mentira o quién lo confronta con esa mentira. Cuando alguien confronta al narcisista o a la narcisista con la mentira, lo que va a hacer es que va a excluir de su vida a esa persona, porque la condición actual parece ser que, y está enfocada mucho, y como se ven en las dinámicas sociales, tiene que ver con la mentira como forma de existencia y como forma de relación con otros. Mientras yo muestro una mentira al otro, me expongo, pero desde esta cuestión imaginaria, no desde lo que soy realmente, no desde mis carencias, no desde mis problemas, no desde lo que yo soy a nivel como sujeto, sino me muestro siempre desde lo que yo quiero ser, desde lo que yo aparento ser, desde lo que yo digo que soy. Y la condición para la coexistencia con otro tiene que ver que ese otro soporte esa mentira, que ese otro confirme esa irrealidad que yo me estoy construyendo con respecto a mi mundo y con respecto a mí mismo. Esa irrealidad es la que va a marcar lo que son las relaciones modernas, una irrealidad en la cual constantemente se está buscando que las personas interactúan de esta forma. Es como si fuera un pacto en el cual yo digo, bueno, yo te muestro mi mentira, te muestro mi realidad, tú confirma mi realidad y yo a cambio confirmaré la tuya. De tal forma que se vive un conjunto de experiencias en las cuales la verdad no existe, lo real no existe, no hablamos de vínculos reales, de vínculos entre humanos, hablamos de vínculos entre autómatas, entre personas que no existen como tal, porque no saben ni quiénes son, ni qué desean realmente, ni qué quieren realmente. Lo único que hacen es mostrar permanentemente aquello que consideran que encaja dentro de estos criterios que hemos visto actualmente con el capitalismo, pero que también aquello que les funciona, aquello que les permite manipular a otros, aquello que les permite obtener de los demás aquello que desean. Y esta es la condición. Aquel que llega con una persona narcisista y lo cuestiona o la cuestiona, es el narcisista inmediatamente va a excluirlo de su vida, va a sacarlo, y no solo excluirlo de su vida, sino excluirlo casi de cualquier tipo de forma en la cual pueda estar ligado a su círculo social. Va a hacer lo posible por sacarlo, porque justamente lo que menos quiere es que esa mentira que se ha creado con respecto a lo que es sea exhibida, sea mostrada. Esta es una de las cuestiones como más complicadas, ¿no? Más complicadas como de abordar, porque están incapacitados para realmente poder ver la verdad sobre sí mismos,
Y esta incapacidad los vuelve personas sumamente agresivas, sumamente frías y calculadoras en muchos casos, en donde fundamentalmente solo van a tener a su lado a estas personas que pues confirmen su existencia irreal, su existencia fantasiosa, su existencia banal y superficial, pero que le den ese toque como de reconocimiento de algo que no existe. El ejemplo más claro de esto lo podemos ver pues, en las redes sociales, fundamentalmente en el Instagram, que es la red social que más da esta primacía de lo imaginario y más da esta primacía como de la mentira como forma de relación. El Instagram produce eso, sujetos, vemos en el Instagram millones y millones de sujetos que ya de por sí es un milagro que puedan pararse y tomarse una foto sin cagarse encima, porque dan del nivel como cognitivo que tiene este tipo de personas. O sea, por alguna razón mágica no acaban como haciendo estas cosas de cagarse encima o de porque pues están en un nivel súper básico. Pero aparte de eso, tenemos que digamos, aparte de que tienen un nivel como cognitivo y de análisis como sumamente limitado, nos encontramos que son sujetos que todo el tiempo están esperando esta confirmación de sus mentiras, de su realidad de mentira que han construido. El prototipo de las fotos de Instagram son un sujeto ante un paisaje o en un contexto dado, pero solo. La mayoría de las fotos que prevalecen en Instagram son sujetos solos, sean hombres, mujeres, están solos, son ellos solos ante algo, lo cual es como muy característico de esta construcción social narcisista o de esta construcción subjetiva narcisista. Es decir, son sujetos que todo el tiempo están mostrando una mentira, pero todo el tiempo están buscando esa confirmación de esa mentira y y que el otro les devuelva una imagen de sí mismos que les agrade, que les interese, que les guste, que les parezca satisfactoria. Es como el Instagram es una oferta de red social en la cual es yo te muestro mi mentira, yo te muestro todo aquello que no soy, porque además de ser una persona cognitivamente con capacidades bastante reducidas, pues lo único que sé hacer es tomarme fotos para tratar como de mostrarte lo que yo quiero, la mentira que yo me he construido con respecto a mi vida y que tú como usuario que lo que estás viendo la foto me la confirmes y me confirmes que fotaza, que bien me veo, que carisma tengo, que a qué lugares tan interesantes voy, pero la clave es eso, que es una mentira y es una mentira y pues de nuevo se dan como estos mecanismos sociales que venía hablando. Si alguien comenta algo, si alguien cuestiona algo, si alguien comenta algo que rompe como con esta ilusión, con esta mentira, pues son excluidos de esas redes, son bloqueados, se les considera haters porque es justo la mentira lo que tiene que prevalecer permanentemente. La red social del Instagram nos habla claramente de ese aspecto y de ese conjunto de personas que son las más limitadas que existen, que son personas que diario se levantan y diario ponen una foto de sí mismos haciendo algo, tratando de mostrar que su vida es interesante, que son más de lo que realmente es, que son personas muy básicas, pero que no pueden como enunciarlo de una forma clara, no pueden confrontarse como con su realidad, prefieren construir esta realidad alternativa en la cual permanentemente están tratando de mostrar y que los demás en esa red confirman a sí mismos y hacen un pacto, como les decía con anterioridad. El pacto es yo te confirmo tus mentiras, tú confírmame las mías, de tal forma que todos vivamos en una irrealidad en la cual todos somos exitosos, todos son felices, todos están por ahí, todos tienen un buen de cosas que decir, todos tienen un buen de pensamientos interesantes, cuando la realidad es que no, cuando la realidad es que repiten los mismos pensamientos de millones y millones de personas, se toman las mismas fotos que millones y millones de personas, van a los mismos lugares a los que van millones y millones de personas. Es decir, es la contradicción de cómo se quieren construir como originales siendo una copia unos de otros.
Pero esa es una, pero la clave para que eso se sostenga es que nadie enuncie la verdad. Es como en este cuento de que nadie enuncie que el rey está desnudo. Que todo el mundo diga no, que sí, que el vestido está genial, que sus ropas están geniales del rey, que nadie enuncie que el rey está desnudo. Es decir, la clave en el Instagram es que nadie diga todos somos unos idiotas que estamos pegados a esta red. Esa es la clave para que esta aplicación funcione. Que en el momento en el que alguien llega y te diga y le diga al otro, oye, pero te ves como idiota tomándote una foto tú solo y te ves como estúpido todo el tiempo teniendo más de 100 fotos de ti mismo, en ese momento se rompería la ilusión, pero si el otro escuchara. Pero como el pacto es ninguno de los dos nos vamos a decir que somos unos idiotas, pues el pacto se establece y se sigue reproduciendo indefinidamente. Ahora, otro punto a hablar pues es justamente qué efectos produce esta sociedad narcisista, es decir, qué efectos nos produce a nosotros como personas deseantes, como personas que sí existimos de una forma real y que tiene que ver con que hay una imposibilidad real de hacer vínculos con este tipo de personas. Es una imposibilidad real, ellos no saben de vínculos, juegan a los vínculos, simulan los vínculos, pero no saben de vínculos. Hay una imposibilidad real porque en primer lugar no escuchan, son incapaces, o sea, de escuchar. Esto lo desarrollaré más adelante, pero eh, hay una imposibilidad de hacer vínculos con ellos. No se puede porque pues como no te toman como sujeto, como tú solo eres un objeto para ellos, pues hay una barrera ya puesta inmediatamente. Si tú, segundo, pues estaba esta imposibilidad de reconocer la verdad, de que les digan la verdad, de que les digan algo que está fuera de la mentira que se han construido, o fuera de la irrealidad que se han construido, o simplemente de lo que quieren escuchar, son excluidos. Si partimos de la idea de que un vínculo, parte de un vínculo fuerte, se basa en nuestra capacidad de ser honestos, de ser sinceros con otros, de cómo el crecimiento, generalmente los crecimientos de nuestros vínculos y lo que va volviendo que sean fuertes a nivel afectivo es esta posibilidad de ser tú con el otro, que el otro te acepte, tanto en tus aspectos agradables como desagradables, pero que no sea que los niegues, sino que también te los pueda mostrar, tú puedas mostrárselos al otro, y esto es lo que va generando un crecimiento existencial. Pues en los narcisistas y las narcisistas esto es imposible. Ellos están esperando únicamente que les confirmen esa realidad. Se generan núcleos de relaciones en las cuales todos se insertan como en una especie de burbuja perceptual, en una burbuja subjetiva de la cual nadie quiere hablar de lo verdadero, de lo que son, nadie se muestra como realmente es, todo el mundo está mostrándose todo el tiempo pues desde esta pose, desde esta construcción imaginaria, y se generan estas burbujas, estos núcleos de burbujas sociales, ¿no? Como lo podemos ver con los whitechican, lo podemos ver con un conjunto de personas que están como en esta burbuja, en las cuales es cómo es posible que alguien sea pobre, pues pobre porque quiere, cómo es posible que alguien no aprenda a leer, pues no lee porque no quiere, cómo es posible que no logran comprender como la situación del otro, porque nunca se van a poner en el lugar del otro, porque no se lo cuestionan ni les interesa. Pero además pues es esta lógica. Yo obviamente estos sujetos son como de pues no se van a estar relacionando con aquellos que los cuestionen, se van a relacionar con un círculo que piense igual que ellos, que les reconozca su mentira para ellos reconocer la suya, y que todo el tiempo estén como en esta lógica, ¿no? El segundo elemento pues tiene que ver que condena a los sujetos a una experiencia biológica y no subjetiva, es decir, los condena a ser cuerpos, no sujetos. O sea, vemos ahí una persona que tiene muchísimas fotos de sí misma en su red social, es una persona que solo es un cuerpo, no tiene nada que decir, no tiene nada que aportar al mundo. Es una cosa, un cuerpo que puede ser bonito, feo, agradable, desagradable, pero eso no le quita que es una cosa. O sea, puede tener un conjunto de experiencias, de características estéticas que hagan que sea un cuerpo interesante, pero
no deja de eludir que es una cosa, que es un cuerpo humanamente. Entonces nos estamos insertando en la sociedad de los cuerpos, cuerpos que simulan que aman, que simulan que sienten, los cuales están imposibilitados muchas veces ya incluso para tener experiencias sexuales placenteras, experiencias sexuales agradables, tienen experiencias sexuales mecánicas basadas en instintos básicos, o en y hablo de instintos, no de pulsiones, porque justamente eso es lo que difiere Freud, ¿no? Esa es la diferencia que hace Freud. El instinto es como un comportamiento preestablecido a nivel biológico. La pulsión ya tiene que ver con un elemento cultural y el deseo. Estos sujetos no llegan a ser pulsionales, son meramente instintuales, se basan en instintos básicos, instinto de supervivencia, instinto de deseo sexual pero instintivo, los cuales ni siquiera evolucionan al placer, se quedan meramente en una reproducción de un conjunto de ideas de lo que entienden por qué es la sexualidad, experiencias vacías que ni siquiera les proporcionan placer, en las cuales el otro es una mera mercancía, otro cuerpo también en el cual tratan de gozar de él y se vuelve un intercambio comercial enfocado únicamente a, pues, a todos los elementos que he hablado con anterioridad. Entonces nos encontramos con sujetos, que más bien con cuerpos, no con sujetos. O sea, no hay sujetos ahí. O sea, y ustedes es fácil que los detecten, es fácil ver cómo solo son cuerpos, las posturas ortopédicas que utilizan hasta para sentarse, para hablar, las formas, cómo salen en sus fotos, de tal forma que se nota claramente que no están haciendo un movimiento natural, que no están posando de una forma natural, sino están posando de una forma en la cual consideran que eso puede ser relevante, que eso puede ser interesante. Nos encontramos que lo único que saben vender y mostrar es su cuerpo. Son solo cuerpos, no personas como tal, no sujetos. Y pues están condenados a solo poder mostrar su cuerpo. Pero de nuevo tiene que ver con esta construcción de la mentira, porque es, de nuevo, no se va a mostrar, nadie va a animarse a decirles que son solo un cuerpo, que son solo una carcasa vacía. No, lo que esperan es que el otro vea y recurra de nuevo como a esta cuestión de la mentira, que es, no, sí, qué interesante y qué importante, vemos cómo falla, o sea, cuestiones absolutamente dantescas o surrealistas en Instagram sobre todo. Donde ves a gente, no sé, tomándose una foto afuera de un lugar en la cual está claramente queriendo mostrar un nivel socioeconómico o un poder adquisitivo, y que se avienta al mismo tiempo toda una frase de no, hay que seguir la vida, hay que vivir el deseo, hay que arriesgarse, cuando claramente, y hay gente que todavía les responde, no, sí, tienes razón, qué buena reflexión, cuando en realidad es que solo está mostrando su cuerpo. Lo que intenta hacer es tratar de ocultar que meramente lo único que tiene para mostrar es su cuerpo, que lo único que tiene para mostrar es su carga biológica, que no es más allá de una carga biológica, que no hay una subjetividad real en estas personas, son autómatas, son cuerpos autómatas. En esta fantasía, por ejemplo, del cyberpunk, en toda esta idea de que se iba a llegar a un momento en donde la máquina y el hombre se iban a fusionar, no ha llegado como a nivel como de tecnología palpable, pero sí ha llegado como a este nivel como de la experiencia subjetiva, de cómo el humano no necesariamente tiene que modificarse corporalmente para construirse como máquina, solo hace falta que renuncie a ser humano, que renuncie a ser sujeto, que renuncie a sentir, a ser diferente, a arriesgarse, a tomar en cuenta a otros. Solo hace falta eso para volverse un autómata. Ahora, por último, quisiera como cerrar el video hablando de cómo se puede identificar a personas narcisistas. Yo no voy a como tratar como de caer como en estas cosas como generales que tiende a haber mucho en ciertos videos, en cierta información, como hablando de no, es que solo piensas en sí mismas, y esto es como ya como muy obvio, ¿no? Más bien vamos a tratar como de abordar en experiencias como muy concretas, en características como muy concretas, las cuales están muy presentes en nuestra sociedad, pero que hemos normalizado la sociedad de los narcisistas. En vez de nombrar, ese es un narcisista, tal es un narcisista, lo hemos normalizado. Y esa es como la cuestión más complicada. Entonces vamos a hablar de un conjunto de características. La primera tiene que ver con su imposibilidad de escuchar. No escuchan más allá de lo que quieren escuchar. O sea, eso lo pueden ustedes ver
de forma muy evidente. ¿Por qué? Porque se producen malos entendidos permanentemente. Uno de los problemas del lenguaje es el malentendido, pero este malentendido está dado mucho por una cuestión clave, que es lo que yo digo no necesariamente es como el otro lo va a escuchar, el otro va a entender lo que quiera entender muchas veces de lo que yo le estoy diciendo, lo que necesita entender, o a veces es que no me sé dar a entender a nivel lingüístico. Si lo traducimos esto como al nivel del narcisismo, tiene que ver con que el narcisista solo de aquel código que le estamos, de aquel código lingüístico, de aquel mensaje que le estamos tratando de transmitir a nivel lingüístico, el narcisista solo va a escuchar aquello que le remita a su propia imagen, o aquello que le, pero no a su propia imagen en un sentido desagradable, como hemos visto, sino solo va a escuchar aquello de él, ese mensaje que le resulte interesante, que le resulte importante o que le beneficie. Entonces nos vamos a en nuestros vínculos con personas narcisistas, bueno, más bien en nuestras relaciones, si nos llegamos a topar, sea en un trabajo, sea porque pues, alguien nos agrada y que queremos convivir con esa persona y después descubrimos que es una persona narcisista, uno de los primeros aspectos que constantemente se van a confrontar, tiene que ver con que son personas con las cuales los malos entendidos están a la vuelta de la esquina. Todo el tiempo hay malos entendidos. Oye, yo te dije esto. No, yo entendí otra cosa. Y siempre la excusa del narcisista va a ser: yo entendí otra cosa, yo lo entendí de otra forma, yo pensé que era otra cosa, yo pensé que era otra, que hablabas de otra cosa, pero siempre en relación a su propia ventaja. Ustedes van a darse cuenta fácilmente cómo constantemente en estos malos entendidos siempre sale la persona narcisista beneficiada de esos malos entendidos. Es decir, lo malentiende justamente para seguir obteniendo algo que le resulta agradable, o simplemente porque no quiere confrontarse con un conjunto de elementos que lo hagan perder. No quiere insertarse como en esta dinámica de la pérdida. Entonces la persona narcisista todo el tiempo va a haber estos malos entendidos, pero estos malos entendidos que siempre lo van a beneficiar o la van a beneficiar siempre. Siempre va a quedar como que el otro no se supo explicar, como que la otra persona no le supo decir, como que no lo entendió bien. Y siempre va a estar como con el mismo tipo de comportamiento. Por lo mismo se le puede decir a una persona narcisista: oye, ¿por qué no quedamos de que íbamos a hacer tal cosa? ¿Por qué no me escribiste? Y la persona narcisista siempre va a tener algún tipo de excusa de este tipo, desde el malentendido: te entendí mal, o no supe a qué te referías, o siempre va a inventar como algún tipo de pretexto, pero además siempre se va a colocar como en esta postura de yo no hice nada, yo no fui el culpable, quien fue la culpable fue, pues fuiste tú, o fuiste tú que no me dijiste, que no fuiste claro o clara en lo que me tenías que decir. Y entonces el narcisista no se puede tener ningún tipo de comunicación, porque todo lo va a entender desde aquello que le beneficie, desde aquello que encaje con aquello que quiere. Entonces hay una imposibilidad de vínculo con ellos real. No se puede uno vincular con alguien que no escucha, con alguien que no toma en cuenta el deseo del otro, que no toma en cuenta las necesidades del otro, que no toma en cuenta aquello que desean. Siempre colocará al otro en el lugar que quiera colocarlo en función de su propio beneficio. Entonces esto hace que sea muy complicado establecer cualquier tipo como de vínculo. El segundo elemento, que este es un elemento como muy práctico, pues métanse a sus redes sociales y vean la cantidad de fotos que tienen de sí mismas, de esas personas. Si ustedes ven que tienen más de 50, 70, 100 fotos de sí mismas, pero así solos ellos o ellas, mostrándose solos ante algo, si tienen más de 100 fotos, o tienen, por decir un número, pero tienen muchas fotos de sí mismas, es una persona narcisista. Es una persona que, como les digo, es solo un cuerpo. Lo único que sabe mostrar de sí es un cuerpo, y lo único que está esperando es que los demás le confirmen esa mentira. Se van a confrontar con esto con formas muy claras, que es: si ustedes tratan de llevar a estas personas a otro terreno que no tenga que ver con el terreno de lo biológico, con el terreno como de esta mentira como pacto, se van a dar cuenta que son personas que inmediatamente van a huir, o se van a alejar, o van a tomar distancia, o de plano te van a excluir como de su vida. Son personas que no solo les interesa eso.
Y que además no solo que les interese eso, sino además generan casi todas sus interacciones están en relación a este tipo de aplicaciones. Es decir, se enamoran de gente, pues, o simulan más bien, porque pues no obviamente, pues como solo son cuerpos, no pueden amar como tal, pero simulan que pueden, que aman a otros, que quieren a otros, pero esta simulación es a partir de la propia aplicación. Simulan que se enamoraron de tal por sus fotos, que se enamoraron de tal por lo que hace, por lo interesante que es como sus posts, o sea, a ese nivel de, digamos, de nula existencia estamos con este tipo de personas. Y es importante aprender a ya nombrarlo de esa forma. Es importante ya dejar de tomar como estas posturas que pueden ser consideradas como políticas, pero que ya es importante dejar de tomar estas posturas como de conciliación, como es importante dejar de considerarlos como personas libres. No es válido este argumento que alguna persona te diga, bueno, pues es mi vida, yo soy libre de hacer lo que quiera y si quiero poner y si quiero tomarme 100 fotos de mí misma o de mí mismo, tengo todo el derecho de hacerlo. No es válido porque no están siendo libres, porque ni siquiera hablamos de una persona que subjetivamente está tomando esa decisión. Estamos hablando de una persona que de lo que más carece es de libertad, de lo que más carece es de una capacidad de autonomía, de lo que más carece es de una capacidad de empatía con otros, de reconocimiento de otros. De lo que estamos hablando es de una persona que simple y llanamente se engancha en este tipo como de redes, en este tipo de aplicaciones, porque justamente le permiten seguir sosteniendo su mentira. Una persona que es incapaz de asumir que su vida la está construyendo únicamente a partir de ser un cuerpo, únicamente a partir de un conjunto de mentiras, únicamente a partir de mostrar lo que los demás quieren, lo que quiere que los demás vean. Y una persona que es incapaz de mostrarse como es de verdad, es una persona que es importante señalar eso. Es importante dejar de hacerle creer que ahí hay, que son personas como tal. Es importante dejarles de hacerles dejar de creer que son interesantes, que tienen algo que contar, que sus historias son relevantes, para empezar a decirles la realidad, que es: tú eres uno más de millones y millones que hacen exactamente lo mismo que tú. No tienes nada original, no eres nada especial, no eres nada relevante. Eres un cuerpo más como millones y millones que están en esta aplicación, y por ende hay que empezar a dejar de seguir a este tipo de personas, de hacerlos seguir creyendo como que tienen esta cuestión interesante, como de que es importante dejar de alabarlos, de darles espacios, de reconocerlos, cuando en realidad son cuerpos vacíos, son autómatas sin alma, sin vida. Entonces la reflexión como a manera de conclusión sería esa, ¿no? Como de empezar a dejar de reconocer a este tipo de personas como sujetos como tal, para empezar a ver lo que son. Son máquinas y cuerpos desprovistos de espíritu, desprovistos de amor, desprovistos de capacidad de deseo, de capacidad de cualquier tipo de capacidad humana. Los humanos somos capaces de tener experiencias y formas de expresión muy sublimes. El amor, la empatía con otros, nuestra forma como de relacionarnos con otros. O podemos tener experiencia, o podemos tener como este conjunto de existencias sumamente grises, sumamente condenadas como a la repetición, experiencias que están definidas por ser todas del terreno de lo igual, del país de lo igual, en donde todos son iguales y todos hacen lo mismo, pero todo el mundo se siente auténtico y especial. Es importante dejar de reconocer eso. Entonces, pues bueno, voy a dejarle por hoy. Voy a estar subiendo videos al canal de temas de este estilo, de temas que me parece como importante, como que estemos reflexionando. Y bueno, ahí si les interesa, pues lo comparten. O me ponen en los comentarios qué les pareció, si les pareció interesante. Y pues nos estamos viendo por acá. Saludos.